ya vamos a dar inicio porque estamos un poco tarde y si nuestra meta histórica es ir a la presentación de Buquerengue y a la Copa de Vina, entonces es importante dar inicio ya. Entonces podemos cerrar la puerta y también. Listo. Todos pueden irse ubicando. Nada, yo hablo mucho, pero ya no puedo hacerlo más. Entonces, solamente quiero agradecerles por la asistencia los 2 días, que les han venido los 2 días, cada día, cada día. Es muy bello ver tantos literatos en un mismo salón. Y pues nada, vamos a dar inicio entonces a la última mesa dedicada a los procesos editoriales. Como algunos de ustedes pudieron ver, había por lo menos una publicación de egresados en la mesa del centro editorial. Entonces, pues acá vamos a mostrar de nuevo las publicaciones de algunos de los participantes en la mesa que han editado y o principalmente editado. Entonces nada, le doy la palabra a la mesa, muchas gracias. Recuerden que después vamos a tener una presentación de Buquerengue en el salón que queda acá al lado, en el auditorio Margarita González, y después de la presentación pasaremos al cóctel que es en la galería del segundo piso. Quédense, vayan, eso va a ser bien. Bueno, les doy la palabra a la mesa, gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos a la mesa, a la última mesa del segundo encuentro de egresados de literatura dedicada a procesos editoriales. Uno de nuestros miembros, Óscar Alfonso, no pudo venir porque estaba metido en un cargón en autopista. Pero pues aquí tenemos una variedad de perfiles distintos de gente que se dedica al mundo editorial. ¿No? Tenemos edición académica, edición independiente, gente que ha tenido experiencias con grandes editoriales, con problemas de indexación y demás cosas, y pues traducción. Y pues discutiremos sobre estos temas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en las mesas anteriores. Cada uno de los egresados se presenta su experiencia profesional y a partir de eso iniciamos la discusión. Entonces, Germán quiere comenzar. ¿Listo? Hola, soy Germán Londoño, creo que es el único. Y me gradué en 2015, terminé materias en junio de 2014 y allí inmediatamente tuve la suerte de conseguir un trabajo. Quiero poner algo sobre la mesa como ya así de confesión de una, y es que yo trabajo para la industria farmacéutica. Ya. Pero mira, es muy chévere, hay unas caras que dicen como rayos. Ya, para allá vamos. Me salió un trabajo como en traducción en una empresa pequeñita haciendo traducción médica, científica, y allí también se producían unos textos donde era básicamente un trabajo de lo que comentaba Norma de hacer ensayos, pero entonces ahora estos ensayos se los hacía a las empresas farmacéuticas y me decían como, oiga, quiero que busque unos artículos y me escriba algo sobre esos artículos para yo poder ofrecer mi producto, pero entonces tiene que ser con base en información verídica, con artículos que están indexados de medicina, en fin. Y pues de ahí ya salté, eso era como estar jugando en el Envigado y después me llamaron del Barcelona y estoy también de la suerte, y entonces ahora estoy en una empresa que ya es directamente la farmacéutica, donde somos un grupo de 3 personas que nos dedicamos a coordinación de traducciones para Latinoamérica, básicamente revisando que todos los textos que provienen de casa matriz y que se van para investigación clínica, que es lo que más hace esta empresa, mucha investigación clínica. Afortunadamente
eso me deja la conciencia tranquila que esta es la empresa que más investigación clínica hace en Colombia y en Perú y en México y en Chile y como la segunda en Argentina. O sea, y ayer me puse me gustó buscar cuánto de su presupuesto y está entre las dos primeras que más presupuesto de porcentaje gasta en investigación, porque pues hay otras que gastan más en publicidad. Entonces, lo que hago es eso, básicamente. Actualmente ya veremos cómo fue que la literatura ayudó a todos. Bueno, yo soy Marcela Piamba. En todo mi pregrado y en la maestría me conocieron más como Diva, porque ese es mi primer nombre. La aclaración. Yo me gradué en 2013, estuve en el encuentro de egresados de hace 4 años y en esa época estaba como en el momento más feliz de mi vida, porque en ese momento estaba trabajando en San Andrés. Estaba en la sede de la Nacional en San Andrés, estaba montando una exposición sobre Gabriel García Márquez en el Jardín Botánico. Entonces vine acá a contarles que mi vida profesional era algo absurdamente maravilloso y feliz, y después de eso creo que todavía lo es. En estos últimos 4 años me he dedicado como a hurgar un poco más en dónde cabe el literato en el ámbito laboral. Entonces, después de San Andrés, me he dedicado tanto a la docencia, a la investigación. Mi pasión es la investigación en literatura del Caribe, más precisamente San Andrés y Providencia. Hago el paréntesis: si hay gente aquí que todavía no sabe por dónde irse en la literatura, San Andrés y Providencia es un nicho literario increíble y además tienen toda la posibilidad de ir a leer al mar. Cierro paréntesis. Y hace 2 años decidí meterme en el mundo editorial por cosas del azar, buscando trabajo. Los literatos encajamos muy bien en puestos de correctores de estilo. Terminé trabajando en Ediciones Universidad de Boyacá. Me empapé un montón de edición universitaria y me dije, bueno, esto tiene otro lado que es la edición literaria, y yo quiero hacer algo que tenga muchísimo más que ver con lo que me gusta, que es la literatura. Entonces dije, voy a montar mi propio chuzo de edición. Renuncié a Ediciones Universidad de Boyacá y monté La Mancha Editores, que actualmente tiene un bracito de literatura infantil que se llama La Manchita, sello editorial. Y estamos actualmente haciendo, y digo estamos porque somos un equipo de trabajo, haciendo reedición de Rafael Pombo en particular, pero para nuevos lectores. Me refiero a Rafael Pombo para lectores digitales. Son libros impresos que vienen con una aplicación que anima un poco a la lectura a niños entre 5 y 9 años. Y creo que ese es en sí el resumen. Ya en un rato veremos un poco más de profundidad. Hola, buenas tardes. Yo soy John Mesa, egresado de la carrera. Me demoré un poquito en salir. Entré en 2007, me gradué en 2013. Sí. Y pues mi recorrido con la edición fue, digamos, un poco comenzando en el pregrado, con esto que recalcaba Laura ayer, que decía que la universidad es mucho más que la carrera, ¿no? Uno tiene una relación con los libros desde, no solo con la carrera y con las lecturas críticas que hace. Yo trabajé como auxiliar en una biblioteca, en la Biblioteca Barco, también hice un poco de promoción de lectura y quiero resaltar que la edición está permea mucho esta facultad. Pues tenemos un centro editorial muy potente y ahí comencé siendo librero. Estuve 1 año siendo librero y la idea del jefe era que uno fuera escalando, como después a corrector de estilo, después a editor. Ahí trabajaban otros compañeros como Ana Cecilia Calle, Juan Sebastián, Francisco. Juan Sebastián trabajó en el centro editorial, ¿cierto? No, perdón, pero era el combo. Sí. Y pues yo los veía a ellos como wow. Ellos aparte son un grupo pues bastante notable por su calidad como literatos. Me decía wow, tan chévere ser como ellos, que editan y se reúnen con profesores. Entonces fueron como unos 3 años de librero, luego a corrector de estilo,
Francisco me preparó como para la primera prueba de corrección de estilo, que yo no tenía nada, ni idea. Eso fue allá detrás del edificio de Ciencias Humanas, una hora. Me dijo, si no, se le pone tilde, se le pone coma cuando va así, se le pone coma, no se le pone coma cuando va así. Entonces ha habido como un conjunto que ya había en la facultad para poder dedicarse como a la edición. Y hay otro campo donde uno comienza a ser editor, que son las revistas estudiantiles. Entonces yo me metí a Fénix, primero pues como parte del consejo editorial, y nos lo tomábamos muy en serio. Espero que se lo sigan tomando en serio los que están en Fénix. Hacíamos un comité evaluador, hacíamos unos comentarios que, mejor dicho, ni los más doctores en literatura rechazábamos textos porque nos parecía que eran súper malos, que no tenían el marco teórico consolidado. Y es un ejercicio editorial que no solo está en el departamento, está en la facultad, está en la universidad. Entonces yo creo que en la universidad hay edición desde el pregrado en muchas áreas, revistas literarias en economía, en química, en fin. Y luego, pues yo quería hacer otra cosa. Yo nunca dije yo quiero ser editor. Fui editor del centro editorial a través de monitorías, que eso es algo también muy importante para hablar de la profesionalización particular de los estudiantes de la Universidad Nacional, que está ese espacio de las monitorías donde uno comienza a ejercer antes de graduarse y donde le exigen a uno un desempeño profesional muy serio antes incluso de tener el cartón. Y me fui. Yo quería seguir estudiando alemán porque estaba haciendo la doble titulación con alemán, y de repente salió una oferta en la editorial Javeriana, donde habían trabajado otros editores literatos de nuestra carrera. Estaba Ana Cecilia Calle, allí, que de una impronta pues bastante firme, fuerte, como una gran editora de contenidos. Y luego pues ella se fue y estaban buscando como un perfil, y me llamaron a mí. Y yo decía, como yo que voy a ser el editor de la universidad. Y miré hacia atrás y yo dije, tengo 6 años de experiencia, a pesar de que me gradué hace 2, desde ser librero, a trabajar en bibliotecas, en promoción de lectura, y ahí duré 4 años, hasta hace un mes que me fui de la editorial y ya no soy editor, y estoy como tratando de encontrar otra identidad, porque ahora soy director de una biblioteca, pero pues no soy bibliotecario, no soy bibliotecólogo tampoco. Ese ha sido como el recorrido profesional a lo largo de 10 años, en realidad, pero me gradué hace 7. Entonces, quiero resaltar como que hay un ejercicio profesional que yo cuento como profesional incluso antes de recibir el título. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Juan Solano y caigo en cuenta que Marcela, John y yo nos graduamos en la misma ceremonia. Si no se acuerdan. No tan bien. Creo que coincido con John, creo que por esa razón tenemos una trayectoria similar, y yo también empecé cargando cajas de revistas Fénix para traer a los eventos. Pero quería arrancar por otro lado, y es que en 2011, al menos para mí, creo que para muchas personas de nuestra edad, la movilización en contra de la reforma de Santos para legalizar el ánimo de lucro en la educación pública nos movió, y creo que a mí al menos me dio un despertar político y afianzó mi interés por la historia también. Y destaco el hecho de que el Consejo de Estudiantes de Literatura en ese año, varias personas, creo que hay algunas presentes, que editamos una cosa que se llamaba Letra de Estudiante, que fue un proyecto editorial que surgió en la calentura de la movilización, por ahí en octubre de 2011. Y lo digo porque entiendo que el programa de gestión de proyectos ha reducido mucho los presupuestos para apoyar a las publicaciones estudiantiles, y pues yo les empiezo a decir que no se dejen quitar eso, o al menos que intenten recuperarlo, porque esa es una escuela de formación editorial, pero también de activismo político, si lo quieren poner así, pero también de conciencia sobre
la actividad cultural, es decir, como forma de empezar a gestionar recursos, aprender cómo administrarlos, a cometer errores con dineros públicos, que eso es chévere, como forma de aprendizaje, quiero decirlo. Pues parte de ser estudiante es cometer errores y aprender de los errores. También pasé por la revista Fénix, ahí coordiné creo que 2 números. No me gradué en noviembre de 2012 por las movilizaciones y ese grado se suspendió, ¿recuerdan? Hasta marzo de 2013. El caso es que salí y sentí que tenía la oportunidad de leer lo que me daba la gana y pasé más o menos un semestre leyendo lo que me daba la gana, pero sin trabajo, y eso fue un poco difícil. Y mi primera inserción laboral fue en un pre-ICFES y entendí después de llegar muy cansado a las 7 de la noche de una jornada de trabajo que es muy cansador ser profesor y en un ambiente laboral tan mezquino como el de los pre-ICFES especialmente, que se aprovechan de la quiebra estructural del sistema educativo básicamente. Entonces esa fue una experiencia educativa para mí muy decepcionante. Me dije que no quería ser profesor más en esas circunstancias y de hecho escribí una carta de renuncia muy memorable. Creo que algunas personas lo han leído, es muy chistosa. El caso es que en ese momento me enganché como corrector de textos para una editorial de ciencias sociales que se llama Aurora, que la fundó un señor que se llama Jesús Aníbal Sánchez, si no estoy mal, que es una persona que terminó exilada porque el Estado colombiano mató a un montón de gente de la UP, y ese señor regresó al país y montó esta editorial y pues me dio la oportunidad de corregir un par de textos nada más. Lo hice muy mal, terrible. Yo le tengo que oír a ese señor porque cada vez que me ve me lo reclama, pero entonces ahí esa experiencia fue muy útil porque eventualmente me pude vincular al centro editorial de la Facultad de Ciencias Humanas como corrector, también, como John lo mencionó, y esa fue una escuela muy importante, pero tenía un defecto, y es que lo obligaba a uno a aprender sobre la marcha, porque pues no había un manual editorial que guiara las preguntas frecuentes, y parte de la relación humana tan cálida que se pudo tejer en ese espacio se debe a que el aprendizaje dependía de la pregunta y de la respuesta permanentemente, y en ese sentido estar en un equipo editorial puede a uno hacerlo dudar sobre sus competencias gramaticales, qué sé yo, ortográficas, pero al mismo tiempo abre el camino para entender que la configuración de una red de personas que trabajan en el mismo sentido es la clave para introducirse en las claves del trabajo, que es lo que importa cuando hay que editar un texto académico. Y ahí duré más o menos 1 año y medio y hubo una crisis grave presupuestal en el Centro Editorial de Humanas y básicamente casi todo el mundo renunció, me acuerdo. Y yo terminé increíblemente como coordinador editorial de la Facultad de Derecho, o sea, pasando el Freud. Y eso sí que fue un poco duro para mí porque no tenía referentes de cómo coordinar algo sin que me dijeran cómo debía coordinarse, entonces más o menos aprendí a las patadas gracias al dinero público. Pero creo que puedo decir que conformé un equipo de personas a partir de esa experiencia y terminé escribiendo junto con ellos un manual editorial. E insisto en esto porque los manuales editoriales son atajos para introducirse al trabajo editorial, es decir, donde no lo hay que aprender de la experiencia de otros, pero donde hay un manual, ese manual se reescribe permanentemente porque se nutre de la experiencia cotidiana. Y en ese sentido, esa experiencia de construir una pequeña comunidad editorial y trabajar en un manual editorial coagulaba, sintetizaba, le daba carne a las dudas permanentes.
y yo terminé cursando una maestría en estudios editoriales, pero no he terminado la tesis. Esa maestría es la del Caro y Cuervo, que yo formé parte de la primera corte, ya empezó la tercera y no me he graduado. Gracias. Bueno, en la reunión preliminar a esta mesa se formularon en una discusión conjunta, que ustedes recuerdan, varios aspectos o preguntas para discutir, ¿no? Una de ellas es la complejidad de la cadena de producción del libro, que implica toda una serie de procesos editoriales. Entonces, que implica aspectos que incluyen empresas privadas como una farmacéutica que necesitan ciertos servicios de traducción, de producción, de corrección de unos textos muy específicos, pero que también incluyen, ¿cómo se dice? Empresas, no, no, eso es peor. Iniciativas personales a partir de un deseo o una vocación personal. Entonces quería, si quieren, comentar un poco de la complejidad de esa cadena de producción, qué papeles han jugado ustedes, qué tan difícil ha sido, como mencionaba Juan, adquirir ciertas competencias para esos papeles prácticos pues, de la cadena editorial. Yo quería, respecto a lo que decía Juan, muchos correctores de estilo confían entonces en lo que dice Juan, una red de personas que le enseñan a uno a corregir, pero no se tienen muchos recursos bibliográficos. Uno de los directores del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas, Jorge Beltrán, publicó un manual de la edición académica en Colombia. Y yo creo que, pues, por eso es el corte de comerciales, porque Jorge trabajó con Juan y trabajó con Jones, ¿no? Y realmente es muy bueno. Pero bueno, entonces, volviendo otra vez a la cuestión, no sé si Carlos quiere comenzar. Con el aspecto que quieras. Pues hay una cosa que no sé, que no se está tocando acá, pero que al mismo tiempo tiene algo que ver, que he escuchado mucho, que hay personas de nuestra carrera que se dedican a ello, es la publicidad, y en algún momento pues se relaciona con el campo editorial. Y en este caso, no sé, es una publicidad muy diferente para la industria farmacéutica, porque es eso, es combinar ese par de cosas, la cuestión editorial y la cuestión publicitaria, porque pues tengo que escribir un texto bien escrito porque lo van a leer médicos, tengo que tener una cosa bien estructurada donde tengo que poner los argumentos, pero que están allí en un texto que de verdad es producto de una investigación muy seria, pero es para que el médico se convenza de que mi medicamento es mejor que el otro, pero con hechos. Entonces pues es como, es todo y nada a la vez, ¿no? Ese dilema de estar ahí adentro es lo que a veces es una de las cosas que uno siempre se cuestiona. Estudié literatura para esto y después dice como, oiga, pues sí, para esto lo debo, de alguna manera tengo que estar, me siento que estoy haciendo algo por la vida. Entonces yo creo que va por ese lado, por el hecho de que siempre estamos pensando en un lector. Eso es básicamente la literatura, pensar en un lector, sea yo el lector o sea otro lector. Y eso es lo que siempre, lo que ya se volvió como mi camino, pensar siempre en ese lector. Bueno, la complejidad en la cadena de producción del libro. Yo creo que en esta mesa como que estamos muy divididos y hay pues edición universitaria y edición independiente y traducción.
Quiero hablar un poco más como de este espacio que es el que conozco y quiero diferenciar una cosa, y es que en la edición universitaria hay como parámetros muy diferentes a lo que hay en la edición independiente, ¿no? Por ejemplo, en la edición universitaria tienes un manual de edición. En la edición independiente no lo tienes, eso lo planteas tú desde lo que estás tratando de hacer, desde lo que tú quieres construir con tu editorial o de lo que tú estás tratando de construir con tu idea de editorial. Yo creo que el literato en esto tiene mucha ventaja, y lo decía hace 4 años también, y es que el literato, yo creo que en toda su vida desarrolla una sensibilidad que es muy probable que no todo el mundo tenga. Y esta sensibilidad dentro de la cadena de producción del libro tiene un peso muy evidente, porque el literato está dispuesto a acompañar a un diseñador gráfico diciéndole: oye, este libro como lo estás haciendo no es muy cómodo realmente, ese libro yo no lo leería. O ¿por qué estás poniendo la idea que no es la idea principal más resaltada que la que sí es la principal? ¿O por qué me estás entregando un formato que yo no puedo agarrar en mis manos? Si tú no estás pensando en mí, que lo voy a leer. Ese tipo de sensibilidad desde la posición como lector que hemos adquirido los literatos es muy fuerte dentro de esa cadena, en cuanto le da ese ojo crítico de pensar qué es lo que sí se va a leer y qué es lo que no. Y esa es la parte medianamente triste de la editorial, pero a veces también muy bonita, que es la editorial es un negocio. Hay que pensar en qué va a comprar el lector. Podemos tener contenidos muy lindos, muy buenos, pero que si no son llamativos no se venden, tu editorial fracasa. Y el literato tiene ese lado sensible, de saber qué es lo que sí se va a leer. Por otro lado, creo que esa intuición que funciona también estéticamente en los literatos, por mi lado, no funciona muy bien económicamente. Sebastián hablaba ahorita de... es muy curioso jugar con los dineros públicos, pero cuando tienes una editorial independiente estás jugando con tu plata. Pero me refiero a no estar en tu bolsillo en este momento y no se van de un segundo para otro y ya no los vuelves a ver, y ahí se fue mi viaje a Santa Marta de fin de año porque hice un muy mal negocio, porque pensé muy mal un libro. Entonces en ese punto yo creo que el literato sí es un tanto más débil, y ahí es donde debe buscar ayuda. Esa sensibilidad también apunta a que los literatos deberíamos pensar, lo decíamos ayer también, no que somos los reyes del mundo del libro y el mundo de la lectura y el mundo de la escritura, sino que somos unas personas en un mundo netamente social. Necesitamos la ayuda de la gente. ¿Sí? Somos personas que sabemos de una cosa muy específica y hay otras personas que saben de otras cosas específicas que nos ayudan a tener nuestros proyectos exitosos. Por ejemplo, para pensar este proyecto de La Manchita, tuve que invertir muchísimo tiempo pensando en educación. ¿Sí? Me volví docente, no pensando en que iba a terminar siendo editora, todo ha sido como una cadena de impulsos, impulsos, impulsos. Me volví docente y empecé a pensar por qué la gente no estaba leyendo, por qué la gente no estaba comprando libros, por qué los niños no querían leer, qué era lo que estaba pasando. Y empecé a encontrar problemáticas, que también viene de mi espíritu investigador que hace pues, los estudios literarios en la Nacional. Sí, empezar a formularme preguntas de por qué está pasando, y empezar a generar soluciones. Una de las soluciones pues, fue esta. Entonces creo que dentro de la cadena pues, del libro, la sensibilidad del literato, esa sensibilidad artística, esa sensibilidad que yo creo que la mayoría tenemos para la fotografía, para los colores, para la gente, para estudiar los textos no como solamente textos escritos, sino como textos producidos por una persona que tenía una intención, que estaba parado en un momento en el mundo. Esa sensibilidad ayuda un montón a crear proyectos de éxito. A veces no tanto, pues uno se deja llevar mucho por la pasión, un poco por la plata, pero generalmente exitosos. Yo quisiera hacer un ejercicio de 30 segundos, y es que cada una pensemos en el momento en el que salimos de la carrera y que nos preguntemos y respondamos muy honestamente, con la mano en el corazón, si sabíamos qué es la cadena del libro.
que quienes sepan y que quienes lo digan, sí, yo sabía y conocía que la cadena de libros saliendo de la carrera sin del diploma, levante la mano. ¿Los que sí sabían? Los que sí sabían. Pues te admiro mucho. Es que ellos ya han visto pasancillas, ¿no? Sí, no, incluidos, pero ¿quiénes? Bueno, eso, ¿por qué? Porque creo que estamos hablando de algo que de pronto no todos tenemos claro, que es la cadena del libro. No es un libro encadenado que se libere como Prometeo, sino, y no solamente es soy poetazo, estoy diciendo. Y no solamente la de producción, sino la de distribución y la de agenciamiento cultural de ese objeto que es el libro en diferentes espacios, que es diferente, como le decía Marcela, para la edición académica y la edición universitaria. Cuando uno después comienza a oír como la cadena del libro, yo en reuniones de la Cámara Colombiana escuchaba eso, yo, ¿qué es eso? Nunca nadie me ha dicho, mi jefe en un año no me ha dicho qué es eso de la cadena del libro. Es todos esos procesos que llevan a la producción final de un libro, pero también la comercialización y en el que están envueltos diferentes agentes culturales del libro, el autor, el editor, que es lo que quizá nos concierne acá, pero también el Estado, las políticas públicas de lectura, las librerías, los traductores, distribuidores, papeleros, impresores, diseñadores, agremiaciones. Entonces, dicho eso, yo creo que he estado en varias de esos frentes, pero que como editor sí se concentra la conciencia de que existe la cadena del libro. De pronto el autor no sabe mucho que existe eso y cuáles son sus implicaciones, pero es terriblemente importante ser consciente de que un texto circula en un mercado y en una cultura, así sea gratuito. Eso creo que es muy importante para hablar de la cadena del libro y de los agentes culturales y de qué hacemos nosotros los literatos como participantes en esa cadena de libros, ya sea como correctores, editores, traductores, en la edición de mesa, en la edición de contenidos, que es quizá más lo que hace Marcela. Y yo creo que la carrera nos forma muy bien para eso, pero que no somos conscientes de esa formación, que es todo lo que llamamos circunstancial del libro. ¿Quién lo publicó? ¿Por qué lo publicó? ¿A quién le pasó el manuscrito? Preguntas interesantes hoy en día como quiénes fueron los evaluadores, quién se lo rechazó, por qué terminó publicando en esta editorial y no en otra, en qué proyecto cultural se inscribía. Todas esas son unas preguntas que estamos capacitados para interpretar, digerir, responder y orientar una labor muy importante que es hacer libros, no solo de literatura, sino en ciencias humanas y en la universidad, porque el libro y el escrito sigue siendo el vehículo de conocimiento por excelencia de la cultura. Hay muchos otros, podemos ampliar la escritura, pero yo creo que en esta carrera quizá pasamos por alto que aprendemos todo el tiempo sobre eso, sobre la cadena del libro y sobre nuestro papel allí. Genet los llama paratextos. ¿Sí? Hay un texto bellísimo de Carmen Millán, que es su análisis de las circunstancias editoriales que llevaron a difundir un texto que es el epítome de la conquista de la Nueva Granada. Y uno entiende cómo un literato se puede valer de todo ese conocimiento de la cadena del libro para interpretar estéticamente. Y como lo hablábamos ayer, hacer un análisis ideológico, político, histórico, social de qué implica el libro en la cultura. Entonces, esto de la cadena del libro es muy importante. Voy a ver un seminario completo, pero definitivamente creo que donde nos insertamos es en conocer ese objeto libro también, porque nosotros estudiamos textos publicados como libros o manuscritos que han circulado de alguna manera, no manuscritos que no tuvieron una intención de circularse, y eso me parece muy importante. No sé si respondí la pregunta, pero dije algunas cositas. Bueno, entonces la pregunta es sobre la relación entre los graduados de literatura y la cadena de producción de libros,
quiero arrancar pues proponiendo algunas como precisiones. Lo que llamamos cadena de producción, como lo explicaba John, que son una serie de procedimientos para producir un objeto cultural, puede ser un libro, una revista, una página web, un podcast, etc. Eso es lo que llamamos edición. O sea, la edición consiste en el aglutinamiento de todas esas actividades con un propósito. El propósito se basa en un modelo, y hay dos modelos básicos para editar: con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. En el caso de la edición universitaria, por lo general no tiene ánimo de lucro, por lo que no apuesta a la comercialización como fin último de la actividad. Las editoriales literarias españolas, por ejemplo, por supuesto tienen ánimo de lucro y se interesan por seleccionar títulos que se puedan vender. Entonces, en ese sentido hay una gran diferencia en cómo se ordena un sistema de producción con o sin ánimo de lucro. En un sistema sin ánimo de lucro pueden descartar al mercador, el de mercadeo, pero no necesariamente. Es decir, el de mercadeo va a ser fundamental en una mesa de decisión de qué se publica o cómo se publica o dónde, cuántos números, etc. En ese sentido, me refiero a la edición como una función y al editor no como una persona concreta, sino como una red de relaciones entre personas que ejecutan diversas actividades que tienen como resultado eso. En ese sentido, creo que los literatos y los editores tienen una evidente relación del tipo de que los árboles no dejan ver el bosque. Es decir, la literatura se edita, detrás de eso hay un montón de gente y la carrera de literatura probablemente oculta eso, tal vez inconscientemente, y se vuelve un problema enorme intentar teorizar la edición, porque se vuelve un problema de mediación cultural. Es decir, se vuelve un problema de qué entendemos por cultura, qué entendemos por mediación, qué entendemos por circulación de valores culturales, de cómo se crean, de cómo se destruyen, de cómo surgen nuevos valores culturales. Y el editor, más bien la función editorial, está en medio de eso. Entre otras cosas porque por las oficinas editoriales llegan todo tipo de personas. Y el editor, en ese sentido, está sujeto, como digamos un intelectual, a una ambigüedad social, que yo particularmente he tratado de autorreconocer, y bueno, los editores lo entienden. El editor tiene que tener una pata del campo de poder, del lado del mercado, de pensar las cifras, y otra pata del campo de la cultura, pensando en los creadores, pensando en los lectores, pensando en los valores que nutren el sistema. Entonces, en ese sentido, pensar en la edición literaria requiere pensar en la historia intelectual, requiere pensar en la historia cultural, y en ese sentido la materialidad de los objetos y de la forma de circular es lo que yo digo que suele olvidarse. No siempre, claro, pero creo que los profesionales de estudios literarios no solemos pensar conscientemente en cómo la materialidad altera la recepción de una obra. Y en ese sentido, la maestría que cursé, que les decía, de estudios literarios, me abrió ese campo de complejidad teórica de pensarse la edición en ese sentido. Estudios editoriales, ¿verdad? Yo recomiendo en ese sentido un artículo clave de esta historia de la edición o de la historia del libro o de la cultura escrita, como sea, que es una historia del libro, que es un artículo publicado por Robert Darnton, que es un señor pues muy famoso, creo que es bibliotecario de Harvard actualmente, el director de bibliotecas de Harvard, y que tiene textos como El negocio de la ilustración, que es una historia cultural de cómo la enciclopedia de Joe Dalapert fue posible porque había un sistema de intereses económicos muy concretos que lo hicieron posible. Entonces, me refería a que la teoría de la edición implica una teoría de la cultura y una teoría de la literatura,
como teoría de mediación cultural. Y en ese sentido, si insisto en el asunto de cómo la edición es una actividad aglutinante de las relaciones sociales culturales, es porque, en particular en la edición académica, que es en la que yo trabajo, lo que veo es que el libro terminado, impreso digital, es el resultado concreto del trabajo de docencia, de investigación y de extensión. O sea, es, digamos, la síntesis de la función misional de la universidad. Y en ese sentido, pues es fantástico darse cuenta de eso, pero también es lamentable darse cuenta de cómo la lectura ha retrocedido frente a otras formas de mediación cultural, que es innegable. El cine, la radio, el internet, etcétera, son esas formas concretas de expresión, de construcción cultural contra lo que los profesores en los colegios tienen que pelear. ¿Qué puede hacer un profesor en un colegio con un libro ante YouTube? O sea, si el profesor pretende enseñar solo con el libro y desconoce el poder de mediación del internet, pues creo que está en el siglo antepasado. Y ese problema de cómo los editores podemos saltar de formatos o de materialidades diferentes para intervenir socialmente es un problema enorme. Y en ese sentido, pues creo que la carrera puede ofrecer unas buenas herramientas introductorias, pero que no le ha pegado el mordisco a la teorización, que es clave para que no haya tantos malos entendidos. Es decir, creo que en muchos sentidos hace falta aclarar el rol del editor literario. Eso no siempre está claro en nuestra carrera. No sé, el rol del traductor concreto de cómo tomó esta decisión, etc. Y por no alargarme, pues continuamos. Vale, yo creo que los ponentes ya han puesto sobre la mesa bastantes temas bien polémicos, entonces pues abrimos la ronda de preguntas si quieren. 1, 2, 3, 4. En la fila de atrás no hay nadie que tenga. Bueno, ¿qué se les ocurre? Mi pregunta es sobre todo para Marcela, pues, por la cuestión de la editorial independiente. Creo que la universidad sí se da un poco como espacio para las escrituras creativas, pero se da un poco de lado. Entonces, mi pregunta aquí en torno a es cómo tratar, digamos, estas creaciones artísticas, porque, no sé, desde, digamos, mi experiencia me he dado cuenta que existe mucho de eso, pero muchas veces como que la gente lo deja quieto, pues porque no ve como unas posibilidades de seguir avanzando, ¿sí? Entonces va pues como por el frente de cómo tratar las escrituras creativas, ¿sí? Desde como el lado de una editorial, pues, como la tuya, y también como el papel que juegan editoriales más grandes en ese sistema, pues también de la cadena del libro y de que hay muchos tipos como de libros y no sé si se puede hacer el término, pero como literatura de masa que al final no sé hasta dónde eso sea muy bueno. Ya, 2. ¿Quién era 2? La número 2. Entonces, también mi pregunta es para Marcela. Me parece un trabajo muy bonito lo que hace. Pero digamos que tu editorial se basa en reproducir información o estás abierta de pronto a recibir otro tipo de, no sé, publicaciones, qué sé yo, ensayos, reseñas, investigación, no sé. Por ejemplo, veo que tienes a Rafael Pombo ahí y me imagino que lo trabajas con los cuentos Los Niños, pero Rafael Pombo para su época fue un tipo político y creo que sus cuentos le apuntaban más a cosas políticas de su época. Entonces, con respecto a eso, ¿tu editorial está abierta para ese tipo de investigaciones, no sé, reseñas, ensayos, o te dedicas de pronto a reproducir contenidos? Esa es como mi pregunta más fuerte.
Buenas tardes. En primer lugar, bueno, tengo como dos preguntas, pero la primera era, bueno, recuerdo que uno hablaba sobre que como que hay otros medios que se están robando un poco como el campo de los libros, un poco, y me interesaba un poco como saber respecto a la parte de los audiolibros, porque sé que ahorita como que se está manejando un negocio grande, sobre todo como con los lectores y en general como las personas que se dedican a leer libros para reproducirlos en sonido y cosas así. Entonces me gustaría saber cómo si alguno tiene ideas sobre la edición o cómo se maneja este trabajo respecto a los audiolibros, en el sentido como de explotar muchísimo más ese campo, porque siento que también tiene como pues mucha importancia, ¿no? Como dentro de lo literario para de pronto ser un poco más accesible el hecho de que la gente se empape muchísimo más de literatura. Y mi otra pregunta iba un poco sobre el ejercicio de selección en las editoriales. No sé en qué medida se puede hablar hoy un poco sobre en qué punto el ejercicio de selección pasa a ser un poco sensual. En ese sentido me interesa como saber qué piensan al respecto. Sí, buenas tardes. Para los que no supieron mi nombre, soy Germán Antonio II, ¿cierto? Inicialmente dije en la anterior mesa. Mire, nosotros partimos de una experiencia lindísima de la creación, por ejemplo, de este texto bello que conjuntamente creamos un núcleo de víctimas, trabajadores sociales, líderes de restitución de tierras, que desde 2005 sacamos este pequeño texto y me di el lujo o la experiencia valiosísima de haber participado en los primeros números, en el primer número, este es el primer número, pero fue una riquísima discusión entre los autodidactas, en el caso mío, y los profesores universitarios, junto con algunos creadores de periódicos de las regiones. Fue una experiencia lindísima y la primera experiencia fue una riquísima discusión sobre los contenidos, los términos, ¿ya? Las palabras, no crear ese muro del conocimiento experto y descrestador, sino que sin caer en el simplismo pues fuera más o menos entendible para todos los públicos, el campesino, el obrero, el intelectual, el defensor de los derechos humanos. Entonces fue una riquísima experiencia y esa la tenemos evaluada y nos va a servir de experiencia para la otra que nos aprestamos a iniciar la creación de un periódico de las víctimas. Y una de esas experiencias que tuvimos fue primero que cometimos el gravísimo error de regalarlo, impulsados por un paternalismo literario y toda esa vaina, y luego le preguntamos a la gente, bueno, ¿se leyó el libro? Ah, no me lo leí, qué pena. Y se me perdió, pero no tiene huella en la vista, le recomendamos que lo lea. Entonces, a 90 personas, hicimos una pequeña encuesta, fíjense bien, como experiencia, y le preguntamos, bueno, ¿ya se lo leyó? No, pero por eso evaluamos en el segundo encuentro de análisis de este texto y cometimos un error al haberlo regalado. Entonces decidimos cobrarlo a 2.000 pesos, porque al que a alguien le cuesta, si le pone interés, obviamente, mientras se gasta en un cigarrillo, una cerveza, hombre, y le va a servir, con mayor motivo lo lee, oído por el precio. Si le tocó sacarse 2.000 pesitos, sacrificó una cerveza, hombre, le crea un interés por leer. Otra experiencia que he tenido es en mi exploración bibliográfica, que les comentaba en la mesa anterior, que llevo para la creación del periódico, la consulta de unas revistas académicas, no así las universidades por respecto a, pero el conocimiento experto, los términos en inglés son demasiados, se convierten en un muro, un obstáculo para nosotros los investigadores autodidactas que no tenemos la cualidad de estudiar en una academia por la sistematicidad del conocimiento, ¿cierto? Pero en ese proceso de autodidacta recorrí los números y eso lo pensamos, mira, a mí nos lo coordinador de ese periódico, va a salir la semana entrante. Otra, el año entrante, 300.000 números tenemos garantizado esa experiencia. Otra es con los contenidos, tenemos garantizados los contenidos para por lo menos 50 años, así es. ¿Por qué? Porque vamos a narrar la historia
de Colombia, de Latinoamérica. Vamos a consultar a otros expertos. Es decir, esa experiencia de investigador, los orígenes del periodismo, de los historiadores del libro, es riquísima. Y como digo, tengo, y eso quisiera compartir con ustedes, más de 100 códigos topográficos de autores nacionales, extranjeros, y una colección lindísima, y unas teorías sobre la literatura. La pregunta pertinente sería, compañeros, ¿qué nos recomendarían a nosotros? Porque desde ya, por una parte tenemos más o menos 30 mecenas que van a financiar el libro. Son empresarios de las regiones, sociólogos, gente con muchísima plata que bueno, con las víctimas, ¿cuánto necesitan? Nos han ofrecido, pero eso sí, les dimos cara. Ellos, por supuesto que no nos van a respetar la independencia ideológica. Vamos a consultar, van a escribir a esta gente de derecha, obviamente. Ni más faltaba que únicamente la línea de la gente de izquierda o de centro, no van a escribir gente de derecha, incluso religiosos, vamos a decir, una pluralidad de conocimientos tenacísimos de bueno. Esa experiencia tenemos acumulada en la exploración bibliográfica, en la investigación bibliográfica que hizo. ¿Qué nos recomendarían, por ejemplo, para no caer en ese paso? Vamos a cobrar 2.000 pesos, o si no vamos a cometer el error. A que algo les cuesta, ¿cierto? No le pongamos fiesta. Y esa sería la pregunta pertinente y muchísimas gracias. Hola a todos y a todas y a todos. Bueno, yo tengo una pregunta y un comentario. En primer lugar, pues quiero preguntarles cómo por el sentido de responsabilidad política y social que implica ser un editor o pues hacer parte de los procesos editoriales, siendo egresado también de literatura nacional y pues en general sí la responsabilidad de tomar decisiones con respecto a la mediación cultural que implica, así como es tal vez la aplicación más generalizada, bueno, no sé cómo explicarlo, pero bueno, la pregunta es por la responsabilidad, el sentido de responsabilidad. Y bueno, a mí me parece, también quiero responder la pregunta un poco, creo que algo muy chévere del mundo editorial es precisamente que tiene esa doble posibilidad de difusión y crítica de ciertos contenidos, como de no solamente compartir contenidos que tal vez solamente se tiene acceso a través de la academia, no solamente, pero en gran medida, y en segundo lugar, pues también tener una postura crítica al respecto. Creo que también es pertinente mencionar otras formas de edición independiente que no son necesariamente académicas, oficialistas, empresariales, que son otro tipo de publicaciones que también creo que es importante no solamente fomentar y apoyar, sino crear, como fanzines, revistas, periódicos, revistas online o audiolibros, pues no audiolibros necesariamente, pero sí como podcast. Creo que hay muchos formatos que tenemos la responsabilidad de utilizar y apoyar. Y sí crear contenidos que además sean intencionados. Creo que esa es una pregunta que tal vez no se pueda responder del todo porque no siempre se tiene autonomía sobre la selección de los textos, pero bueno, creo que sí es un deber en la medida de lo posible, crear contenido intencionado con una postura política. También quería pues preguntar si otra gente como de los que no son ponentes tienen también comentarios al respecto o experiencias de otras iniciativas editoriales independientes. Bueno, yo quisiera responder como las tres primeras preguntas de una vez. ¿Cómo tratar creaciones creativas? ¿Cómo tratar, creaciones? ¿Cuál es el papel de las editoriales más grandes? Si caben reseñas, ensayos, etcétera, sobrepongo sobre lo que sea en mi proyecto editorial y así cómo se hace el ejercicio de selección o cuál es la importancia del ejercicio de selección. Yo creo que es muy importante recordar que no todas las editoriales publican lo mismo. Me refiero, cada editorial tiene una cabeza y esta cabeza editorial es la que decide qué se publica
esa editorial. Eso no quiere decir que cuando hay un escritor que puede ser muy bueno, llega, se presenta a una editorial y es rechazado, eso no quiere decir que vaya a ser rechazado en absolutamente todas las editoriales, y es por algo muy sencillo. Cada editorial tiene un interés particular. En mi caso, en La Manchita, en este brazo infantil, estamos únicamente interesados en reeditar a Rafael Pombo. En este caso no nos está interesando publicar ensayos, reseñas, estudios académicos al respecto. Sin embargo, sí mantenemos la postura crítica respecto al papel de Pombo en la literatura, y por eso dentro del libro incluimos una pequeña sección en donde tratamos de hacer un rompecabezas de la biografía de Pombo, pues tratando de mostrar ese otro lado, no Pombo el cuentista traductor, sino un Pombo más político. Ese es nuestro trabajo pues con esto. Respecto a las editoriales más grandes, y tal vez tocando un poco lo de Diana, lo de la responsabilidad social, pues es que cada editorial tiene otra vez una intención completamente diferente. En la parte de las independientes tenemos la posibilidad como de pensar qué es lo que queremos nosotros y nuestro grupo de trabajo hacer al respecto, cuál es el mensaje que queremos entregar. Por ejemplo, Caballito de Acero es una editorial que solamente publica textos relacionados con deportes, un libro solamente sobre literatura con ajedrez, un libro solamente de literatura de fútbol, sí, boxeo, incluso tiene un libro de boxeo muy bueno. Sí, Filomena, por ejemplo, que es de Cuyamán, que es otro de los egresados, está publicando pues como reediciones de textos antiguos que no habían llegado tan fácil a la luz, que no podemos tener tan al alcance, y eso también está muy chévere, ese es su interés. Otra es Proteo, que solamente publica libros de fotografía, ¿sí? O sea, el proceso de selección y esa responsabilidad social se da a partir de lo que el editor está pensando, qué es lo que quiere hacer con su editorial. Hay editores que dicen, yo quiero publicar algo muy bueno, que mejor dicho traumatice a todo el mundo, que lo ponga a pensar, que lo vuelva muy izquierdoso, lo vuelva muy de derecha. Listo, esa es su responsabilidad, ese es su trabajo con su editorial. Puede haber gente que está diciendo, a mí no me interesa si tiene mucho nivel literario, yo lo que quiero es que se venda y se venda ya. Quiero vender 3.000 ejemplares apenas salgan. Ok, ese es su trabajo, esa es su editorial. ¿Sí? Respecto a los audiolibros, no tengo ni idea. Es un campo que yo no he explorado para nada, y ahorita que lo mencionas me suena muy curioso y muy interesante, y gracias por abrirme la curiosidad. Ya. Bueno, pues son tantas cosas que yo siento que es como para que tomen la pasantía de edición o la maestría en edición en el Cabo y Cuervo, pero Perdón, cuando dices la pasantía, a mí me tocó, yo fui sino la primera, la segunda generación, que Yanmira, una profesora, dictó una pasantía muy buena, fue un año de edición y corrección de textos, fue excelente. Yo no sé qué pasó con Yanmira, se fue y eso no me volvió a ver. No, se ha retomado varias veces. De hecho, la hija de Yamila dictó una vez la pasantía en ediciones de la Ignacio. No, y cada vez se hace más recurrentemente la pasantía de edición. Yo lo que diría con respecto al currículo, con base en el ejemplo anterior que dije, quizá entonces no respondo ninguna de las preguntas, es que la edición está más allá, está inmersa en el estudio literario más allá de los cursos y de las pasantías que tienen ese nombre, es lo que se llama pues, currículo oculto. Pues yo creo que es sintomático que muchos editores que no tomamos la pasantía de edición, yo no tomé pasantía de edición, y en el mercado colombiano de la edición académica, independiente, comercial, haya tantos editores y editoras de este departamento, quiere decir que sí tenemos una afinidad, no sé si natural
o de qué tipo, pero hay una afinidad con estos problemas que han mencionado ustedes en las preguntas, que son como una confirmación de que esos temas son importantes, ¿no? La distribución, la selección de títulos, la autonomía del editor, el papel del editor en el campo literario, la censura que pueda haber o no. Entonces, creo que es hora como de pensarnos que, o sea, no un énfasis esporádico, sino más bien que se incorpore en el discurso del análisis literario esta conciencia de que estamos viendo y tratando y estudiando textos que hacen parte de todas estas preguntas comunes que tenemos. Y a don Germán, pues usted tiene una conciencia que no tienen muchos autores cuando llegan a presentar un proyecto editorial. Y es que muchas veces los editores tenemos que decirle, pero por favor, ven, los editores académicos en Colombia, tenemos que decirle, pero si su libro no se le pone un precio, no va a entrar en la cadena del libro, porque no lo van a conocer, no va a llegar a catálogos de bibliotecas, no va a llegar a las distribuidoras. Muchas veces se le pone un precio no para que se venda, sino para que llegue a una biblioteca y lo puedan consultar. Entonces, usted tiene una conciencia editorial a partir de su proyecto, y que ahí lo estuve mirando, está muy bien hecho y muy escrito, y es una cosa que en el formato se piensa muy bien y que es sucinto y que por las 2 páginas que vi están bien escritas. Entonces yo les diría que busquen personas, quizá una editorial afín que pueda ponerlo en el mercado también. Y en el mercado no es que su proyecto se vuelva con ánimo de lucro, sino que entre y se comercialice, que tenga un sello, no sé, esta edición es desde abajo, que quizá le interesa eso. Ellos les van a... Que tienen, pues mire, entonces usted es un editor, usted debe estar acá. Porque es que todo lo que usted nos explicó es como esa conciencia y esa afinidad de buscar el lector. Usted viene acá y no está en el Congreso de Economía o en el de Química. Creo que van muy bien. Entonces, y felicitaciones por ese esfuerzo y por esa conciencia de eso que tiene. Bueno, voy a saltar como de pregunta en pregunta. Primero, hace muy poco, hace creo que 2 semanas, la Cámara Colombiana del Libro y Fabián Guyabán precisamente participaron para traer a Michelle Bascar y una señora de apellido Koch, creo, Michelle Koch, para hablar sobre audiolibros. Lo que digo es lo que escuché, básicamente lo que escuché es que la reducción de los tirajes es una condición que enfrentan todas las editoriales en el mundo mundial, y que enfrentan el mundo mundial en todas partes. Las editoriales se enfrentan al problema de que los tirajes tienen que reducirse porque no hay compradores para todos esos libros. Que bueno, los lectores como que están súper dispersos, sí hay lectores pero están súper distribuidos, y es cada vez más difícil llegarle al lector que quiere leer el libro que yo dicté. El mercado editorial ha cambiado en el sentido de que ha implicado la reducción de los tirajes y por lo tanto la multiplicación de la oferta, al punto que hay saturación de títulos nuevos cada año, y la desmaterialización que ahorra costos de bodegaje por la tecnología digital facilita el hecho de que las personas que quieren entretención, que quieren educación, que quieren lo que sea, pues opten por el audiolibro como una forma de poder consumir productos culturales sin necesariamente pagar por un libro impreso o guardarlo en su estantería o no poder leer mientras conduce el carro. Esta señora norteamericana nos decía que de hecho el segmento que más compra audiolibros en los Estados Unidos son las personas que van al trabajo y escuchan en su carro. Bueno, eso es creo que todo lo que tengo que decir sobre los audiolibros. Ella también mencionó que para los norteamericanos el mercado hispanohablante es un pedazo de carne que se quieren comer, que quieren comprar. Es decir,
se quieren apoderar de todo el mercado porque tenemos un potencial de surgimiento de clases medias muy grande que permitiría desarrollar este mercado de libros, pero eso implica unas cuestiones de producción bien complejas. No es lo mismo editar un audiolibro que un libro convencional, y eso requiere un montón de sofisticaciones. En ese sentido, los formatos de los libros están atados a un concepto muy bacano, que es el de bibliodiversidad. Así como hay bibliodiversidad, es decir, el hecho de que haya todo tipo de libros, también es muy chévere que las nuevas tecnologías permitan tener todo tipo de formatos para todo tipo de lectores, para que de alguna forma les lleguen los contenidos que queremos ofrecer. En ese sentido, pues el audiolibro es una apuesta, y en ese sentido también, para responder un poco a Diana, la bibliodiversidad es una garantía de democracia, porque si todos los libros literarios van a ser los que produce el planeta, pues ¿qué esperamos de los valores literarios administrados por planeta? Pues para el señor que nos mostró su proyecto sobre comunitarismo, yo le diría que, aparte de lo que ya dijo John, que es un muy buen consejo, yo creo que se podría trabajar en habilitar a las personas para que ellos puedan expresar autónomamente su propia voz. Ya no es necesario acudir a un editor para poder publicar un libro. Pues digo, hay muchas facilidades tecnológicas que lo permiten precisamente, pero educar a las personas o guiarlas en el camino de dar a conocer su voz es pues una buena alternativa, es decir, formarlos para la escritura y para la edición, para que con sus propios recursos pues lo puedan hacer. En la Argentina un movimiento del libro cartonero fue masivo en la crisis del 2001, cuando las editoriales quebraron. La gente se organizó en sus barrios y empezó a editar libros hechos con tapas de cartón y fotocopiados, y me parece que hacer eso en Colombia pues ya hay muchos intentos. De hecho, creo que por acá un compañero participó en un proyecto así. Pola Cartonera, no, Rafael, no lo veo por acá. Bueno, miren, el editor no tiene necesariamente una responsabilidad social o política. Yo creo que no es cierto. Y les quiero contar un par de ejemplos. Por ejemplo, Laureano Gómez, que no tenía nada de libertario, que era un egresado de nuestra institución, fundó el periódico El Siglo. El Sigloista es un gran proyecto editorial de derechas. Entonces, pues la izquierda colombiana fundó cosas como La Oveja Negra, y ahí está, pero La Oveja Negra terminó editando las memorias de Carlos Castaño. Entonces, más o menos, efectivamente un proyecto editorial puede tener un contenido político consciente, pero no creo que sea aconsejable exigirle a todo editor que tenga un proyecto político o una responsabilidad social definida, porque, digamos, es parte de nuevo de poder ofrecer diversidad de contenidos a las personas. Y si lo ponemos así, pues la izquierda colombiana ha sido un proyecto, entre sus proyectos ha tenido la cuestión editorial como una de las banderas. Muchas editoriales efímeras o constantes han surgido del proyecto ideológico de izquierda. Entonces, pues vale, también están los proyectos ideológicos editoriales de derecha, no sé, cosas como Atalaya. Atalaya es una cosa impresionante. El sistema de distribución que tiene Atalaya, cualquier editor lo quisiera tener. Esas imprentas, esos colores, etc. Bueno. Lo que quiero decir es que vale la pena que el editor tenga un proyecto político, pero no creo que sea una exigencia indispensable y que solo puedan editar cosas en ese sentido. Por otro lado, yo solo quería mencionar, para terminar, que espero que el encuentro de egresados y egresadas se derive hacia
una conversación abierta sobre una reforma del currículo de literatura. Creo que las mesas que fueron coordinadas creo que de hecho ya lo están sugiriendo. Procesos editoriales, promoción de lectura, docencia, se están... yo no hablaba del currículo implícito, pero creo que los estudiantes pueden estar exigiendo que se formalice con cursos regulares la formación, aunque sea introductoria en esas cuestiones. Y finalmente quería decir que la universidad tiene una misión cultural histórica y es pues ofrecer el patrimonio cultural, especialmente literario, dedicado en forma responsable, por lo que creo que el departamento está en hora de empezar a editar literatura colombiana y a rescatar nuestros clásicos y poder ofrecerlos al país en ediciones pulcras, accesibles, aunque sea digitales, pero bueno, era un tiro ley. Tiempo muy chico sobre el currículo y sobre la interdisciplinariedad y abrirnos a otras cosas. Pues yo creo que en realidad, a pesar de ser muy disciplinares, somos de las disciplinas más interdisciplinarias que hay, y eso se vio ayer con todos los perfiles que se presentaron en general y en nuestras ocupaciones como egresados. Yo creo que a veces el hacer énfasis no es tan provechoso para la carrera misma. Por ejemplo, a mí me dio mucho miedo cuando salió la maestría en estudios literarios, en estudios editoriales del Caricuero, porque un montón de gente que no sabe de edición se va a profesionalizar. Afortunadamente no fue el caso porque Juan sí sabía de edición. Se va a profesionalizar y va a llegar al mercado diciendo, yo tengo una maestría, entonces lo van a contratar a él, y yo que no tengo una maestría, entonces, pero tengo 10 años de experiencia, entonces quizá lo van a contratar. Quizá él lo ha hecho. Entonces eso, digamos ahí, como para plantear una reforma del currículo, yo diría más bien incorporar todos esos temas al currículo que está, ¿no? Es decir, hablar de edición, porque muchos de ustedes, profes, pues saben un montón de edición y nos enseñaron a nosotros. Es que no puede de nada que Patricia en su tesis, para poner el ejemplo que más tengo cerca en el corazón, habla de los derechos de autor y Natalia Hubbard y la importancia de la distribución y de la piratería de las obras inglesas en Estados Unidos en el siglo XIX. Eso es una consideración, entonces, y así puede ser una promoción de lectura y otras cosas. Y finalmente Juan me acordó de que yo quería decir algo, y es que sí, desde afuera, cuando uno ve la producción escrita en literatura y en crítica literaria y en general en investigación del departamento, estamos muy quedados frente a otros departamentos como filosofía, que tiene unos 8 o 9 títulos al año. Nosotros estamos muy quedados y da un poco de vergüenza. Entonces, en serio, o sea, que un departamento de literatura no tenga una... Pues yo sé que hemos contribuido un montón a Señal que Cabalgamos, a Viernes de Poesía. Ana Cecilia una vez más estuvo a cargo de una colección de poesía de nivel central que se acabó pues por decisiones económicas, pero pues es que zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo sí quisiera ver en un futuro un departamento con un montón de publicaciones y digitales y audiolibros, y Marcela acá siendo coordinadora de ese proyecto. Entonces sería muy bonito, y es cuando digo de pronto dejarle esa responsabilidad, un énfasis, y a Fabián que se cargue todo, y cuando ya no esté Fabián, pues qué vamos a hacer, después luego va a llegar Juan, o a una maestría de afuera, pues creo que es hacerla fácil un poquito. Bueno, yo quería meter la cucharada con un par de, ¿cómo se dice? Intervenciones y cuñas publicitarias. Aceptada el jalón de orejas con respecto a la producción de crítica literaria, pero creo que en eso sí tenemos que aprovechar la experiencia y las iniciativas de nuestros egresados. Hablando de ediciones, rescate de ediciones de literatura colombiana, uno de nuestros egresados está embarcado en la edición crítica del Carnero y tiene apoyo no solamente del Instituto Caricuero, el que ha
tomado esa visión histórica en Colombia, no tiene apoyo también del exterior. Entonces, pues, primera cuña publicitaria. Sí. Segunda cuña publicitaria, otra de las mediaciones culturales fundamentales que nos afecta a nosotros en la academia es la traducción. Y tenemos 2 egresados que se han encargado de traducir libros de crítica y de teoría literaria. Juan Zapata tiene ya 3 en su haber, ¿sí? Y Mario Rodríguez tradujo un libro fundamental de la crítica literaria brasileña de una autora que se llama Walnice Nogueira Galbao, ¿sí? Y también son iniciativas que han surgido un poco de la disciplina. Pero esas son las cuñas publicitarias y Germán quería hacer una pequeña intervención de cierre. Creo que tenemos 2 manos levantadas atrás. Patricia, Clara, Ángela, Jorge. Hagamos una ronda de intervenciones pequeñitas, muy pequeñitas porque ya son las 7:30 y nos espera el grupo de Mujerengue. Le damos la palabra a Germán, cerramos la mesa. Antes, tercera cuña publicitaria, hablando de edición en formatos no convencionales. Alejandra tiene con un grupo de estudiantes un proyecto de blog que se llama Huitaca, Escritura Creativa, con un diseño muy impresionante que yo vi el viernes pasado, y la presentación de ese blog es mañana a las 6 de la tarde en el Margarita González. Entonces todos están muy cordialmente invitados a una de esas iniciativas de proyectos no convencionales. Entonces, ya se me olvidó, a Ángela, Clara, Jorge, Patricia, si quieren en ese orden, ya que es el orden de los bueno, esta era otra pregunta más. Perdón. Pues en la carrera como que los 2 ejercicios primordiales son la lectura y la escritura, que son ejercicios que generalmente son individuales, en silencio y aparte de los demás. Entonces mi pregunta era, pues creo que es evidente que uno no puede editar un libro solo, nunca, jamás, o bueno, intenten, no sé. Entonces, como que mi pregunta es, ¿cómo ha contrastado el hecho de que es necesario hacer un ejercicio grupal y colectivo para poder llegar a una publicación con esa predominancia de un ejercicio individual en la carrera? Bueno, mi pregunta apunta un poco a la cuestión de la distribución y de la publicidad, pues, del libro como producto. Yo trabajo en marketing digital y para mí ha sido muy curioso ver cómo uno puede vender lo que sea por internet, por Facebook, y la cultura no se ha metido tanto en ese campo. Cuando yo entré a trabajar hace 4 años en una agencia de publicidad, mi intento fue como conseguir cuentas culturales para poder escribir sobre cosas que me interesaran a mí, y no lo logré. Luego salí, trabajé en una editorial, etc. Volví a la agencia de publicidad y sigo viendo que no pasa eso. Yo me pregunto por qué. ¿Será que las iniciativas culturales no tienen dinero para hacer pautas, para publicitar por medios digitales? ¿O cómo podemos aprovechar ese campo que permite vender cosas, lo que sea, cosas malas, muy malas, y cosas buenas, muy buenas, y que está, digamos, es el medio por el que se relaciona la gente hoy en día? Esa es mi pregunta. No, esa pregunta es simplemente aceptar el regaño, porque tanto en el proyecto de creación de este departamento como del pregrado en literatura, uno de los objetivos era eso: en un futuro, ediciones críticas de literatura colombiana con todo el cuidado, y hemos fracasado hasta cierto punto. Y
iba a señalar, lo que ya Patricia señaló, es que Leonardo Spiti está trabajando en el proyecto del Cantero, que en mi opinión debería ser el comienzo de un proceso muy rico. Vamos a ver si podemos lograrlo. Eso está grabado. Sí, yo quería no aceptar el regaño de Juan Sebastián, ¿cierto? Yo. Sí, no, Juan Sebastián. Sí, ¿cierto? Sí. Es que cada rato vienen y nos dicen que tenemos que reformar otra vez el currículo. Pues es como decir que toca cambiar la Constitución colombiana. No toca cambiar la Constitución colombiana. Es lo mismo. No toca cambiar la bien. Es decir, que lo que nosotros necesitamos es, obviamente, parte del regaño es correcto, porque necesitamos ser más coherentes, más continuos en la programación de pasantías de procesos editoriales, optativas tal vez en ese tipo de cosas, pero sería, es decir, que lo que sí, bueno, me recuerda también algo que ahorita, hace unos días nos decían los monitores de la autoevaluación, que los estudiantes se quejaban porque no entendían el currículo y no entendían para qué servían tal y tal cosa. Pues lo que uno ve es que cuando salen bastante bien formados y ahí sí empiezan a entender, es decir, se demoran 3, 4, 5, 6 meses, o tal vez unos años, pero después salen y se dan cuenta de que son muy bien formados en literatura. Es decir, esto es un pregrado de estudios literarios, no es un pregrado de edición. Tenemos que dar más oportunidades, pero nosotros no podemos hacerlo todo, es decir, que también ustedes tienen que empezar a mirar por otros lados. Entonces, necesitamos programar más cursos de ese tipo, eso sí es claro, pero sería un error grave decidir que tenemos que hacer, no, es que no los estamos formando profesionalmente, entonces eso tiene que ser una formación profesional. Saldrían sabiendo muy bien unas cosas muy particulares y les faltaría un pedazo enorme de la formación realmente literaria que permite que salgan hacia 20 direcciones distintas. Pueden ser evaluadores de manuscritos para editoriales, pueden trabajar en las farmacéuticas, es decir, entonces, no intentemos hacerlo todo. Me dejan decir un par de cosas. No, la primera es muy simple. Es importante que tengan presente que el currículo no soluciona los problemas, todos los problemas. Eso no se resuelve en el currículo. Que hay actividades extracurriculares que pueden ayudar a complementar la formación, ¿no? Ahorita estaba hablando con Orlando sobre la mesa anterior y estaba diciendo, a mí me interesaría poder pensar en qué estrategias usamos para vincular a los egresados, ¿no? En una especie de diálogo permanente, egresados dedicados a la edición, a la docencia. ¿Cómo puede el departamento crear, o sea, no sé qué tipo de espacio, quizás algún encuentro semestral sobre algún sector laboral, ¿cierto? Un encuentro de un día en donde discutamos un asunto y eso sirva para atraer a los egresados y vincularlos con los estudiantes. Y esto no es currículo, esto no es curricular, esto no es una materia, ¿no? Esto es un trabajo extracurricular. O sea, ese tipo de cosas yo creo que se pueden hacer, que no se resuelven en el currículo. Es importante que ustedes tengan presente que nuestro currículo es de estudios literarios y que él no puede resolver todo eso. Eso por un lado, entre otras cosas porque nosotros no somos expertos en todo. Necesitamos una planta docente que pueda responder por producción editorial y por promoción de la lectura. Es decir, son demasiadas cosas con un cuerpo docente de 14 profesores que somos nosotros, pues no puede responder. Para eso contamos con los egresados. Y si quisiera pensar en que buscáramos estrategias en el departamento para que eso se dé. Y hay una cosa que simplemente es decir, es algo que yo he pensado mucho tiempo, pero lo suelto ahora que están los egresados aquí. Cuando creamos las pasantías, o formalizamos estas pasantías de formación en producción editorial, etc. Hubo una pasantía, yo era coordinador entonces de la carrera, pero hubo una pasantía que a mí se me quedó en el tintero y que yo no he podido realizar, y me parece que es importante poder crearla, y es una pasantía en productos audiovisuales, ¿no? En producción audiovisual.
porque hay algo que yo noto mucho en la producción audiovisual en general, que es que en Colombia se sabe mucho de forma, pero muy poco de contenido. O sea, creo que alguien formado en literatura da buenos elementos para enriquecer contenidos de producción audiovisual. Por ahí he hablado con algunos estudiantes de la posibilidad de proyectos de podcast, etc. Bueno, esto lo digo simplemente porque si hay personas entre los egresados, si ustedes conocen gente que pueda ayudarnos a conformar una pasantía así, sería muy útil poder pensarla para ofrecérselo a los estudiantes y para empezar realmente a trabajar seriamente en esa área que es tan importante, ¿no? Medios audiovisuales en general, ¿no? Radio, televisión, prensa, revistas, etc. Entenderlas, ¿no? Y entender esos lenguajes y poder hacer cosas. Eso era simplemente lo que quería decir. Ok, pensando en este último tema para enlazar con las otras dos preguntas, yo tengo que confesar que durante todo el programa estuve muy frustrada porque yo siempre creí que lo que no quería estudiar era literatura. O sea, siempre estuve como en esa discusión de yo qué estoy haciendo aquí, yo no sé leer, yo no sé escribir, mis profesores lo que leen no me lo entienden, yo no sé qué estoy haciendo acá. Tuve que irme un semestre para entender que había aprendido dos cosas muy importantes en el pregrado y yo no me he dado cuenta. Una de esas, que había aprendido a leer juiciosamente lo que yo quería leer, aunque no estuviera leyendo juiciosamente lo que tenía que leer. Y dos, había aprendido a preguntar. Ustedes saben que el énfasis de la carrera es sobre todo investigación y en 2013 todavía teníamos solamente la pasantía en investigación. Así que preguntar era algo con Carmen Elisa. ¿Cuál es la pregunta, problema, cómo la estás formulando? Esa parte a mí me funcionó para la vida en general. Y lo enlazo con el asunto de, esto es una carrera individual, ¿cómo hiciste para hacer como una labor más grupal? Preguntando. Yo creo que la edición es una tarea de investigación diaria. Y la investigación se trata de eso, de preguntar y de conversar, no solo con la gente, sino con los textos. Y eso me lo enseñó la carrera de estudios literarios. O sea, aunque yo siento que fueron 5 años preguntándole a textos que no entendía y que tal vez muchos aún no los entiendo, he aprendido a preguntarle de la misma forma a otras cosas, a la gente, a las imágenes, a los textos, a cosas que realmente me interesan, no porque las otras no me interesen, sino porque estas me interesan mucho más. Y pasando a la pregunta de Clara respecto al marketing y la distribución, esa es una roca dentro de la cadena del libro bastante fuerte y es porque la cadena del libro a grandes rasgos está dividida en dos partes, una que es la creación del libro y otra que es la distribución y el marketing. Si tú ya gastaste 10, 14 millones de pesos haciendo el libro, tienes que pensar que en esta otra parte tienes que gastar al menos lo mismo o más. Porque no es suficiente con imprimir y dejarlo ahí. Tiene que salir, tiene que tu libro llegar a donde quiere ir. Y ahí lo enlazo un poco también con la pregunta de Diana. Cada edición tiene su público. Si hay un fanzine, si hay otro formato, cada cosa de esas tiene su público y ha hecho todo un proceso para llegar hasta ese público, que está incluido dentro de la distribución y el marketing. Si estamos pensando en marketing digital, hay que pensar que no todas las personas tienen acceso a ese marketing, ya porque no tienen las herramientas o porque sencillamente no les interesa. Es más, la edición digital es un espacio que está teniendo mucho furor ahora, pero solamente el 8% de los lectores en Colombia compran libros digitales. El 8% todavía sigue comprando impresos, aunque no parezca, aunque estemos diciendo, pero es que lo digital es lo máximo. Es que es una fracción muy pequeña de personas que están comprando libros digitales, entonces el marketing digital no siempre funciona. En ese caso, la mayoría de las editoriales tenemos que recurrir a lo tradicional, que es entregarle el libro a una distribuidora que vaya y lo riegue en librerías, que es a donde va la gente a comprar libros. Los que no tenemos tanta plata vamos directamente a la librería.
Sí, no vamos a un distribuidor, pues tomamos la tarea de tomar el bus e ir a cada librería y amigo, mira este libro y cuánto me vas a quitar y pucha, ¿en serio? Esa es como una piedra, yo creo que hay muchas estrategias de marketing, no solamente está la digital, hay otras como canales más tradicionales, como la radio, la televisión, el periódico, las revistas, por ejemplo las recomendaciones en los noticieros del mediodía, ventas aseguradas, por ejemplo. Bueno, pues ya que el profe mencionó la traducción y se supone que yo estaba aquí para ese pedazo. Pues nada, una vez en alguna clase acá un profe dijo como esta traducción tan mala, se nota que este traductor no sabe nada de literatura. Esa fue mi epifanía. A mí siempre me gustaban los idiomas, pero cuando estudié filología francesa aquí, a los 2 meses me fui. Y cuando empecé literatura, que no empecé acá, lo primero que me dijeron fue: si ustedes vinieron a estudiar literatura para ser escritores, olvídense. Pero fue así como el primer día. Y yo acababa de cambiarme de carrera. Yo acababa de salir de ingeniería civil. Como, hey, bueno, listo. Y pues fue un reto, yo le dije: sí, listo, acepto el reto, y aquí intenté hacer algo de creación literaria y todavía lo tengo en mente, y también tengo en mente la cuestión de la traducción, y esto que estoy haciendo para mí es un paso más, y por eso me gusta mucho lo que dijo la profe Patricia de que eso se demora, y yo siento que lo que he tenido más es paciencia para graduarme. Me demoré 10 años, paciencia para aprender todo lo que tocaba aprender en esa empresa chiquitita que no era bien paga, pero que aprendí un poco de cosas, y para estar aquí, me sale cualquier freelance donde puedo coger y voy a traducir una revista sobre cómo evoluciona, así precisamente pues sobre lectura, ¿no? Sobre cómo la gente, cómo se percibe el libro físico frente al libro digital. Una cantidad de estudios, una cosa fascinante, y tuve la oportunidad de traducir eso, y cada freelance que me sale, entonces como que esa cosa siempre va a estar ahí, siempre va a estar la opción, y también pues a veces salen oportunidades que yo nunca pensé que fuera a trabajar en esto que estoy trabajando, pero que allá también, que existe mucha gente, allá hay un departamento de escritura médica donde hay un poco de gente de egresados de acá, de idiomas, en fin, que se dedica a editar las narrativas de los pacientes que están experimentando eventos adversos, y ellos tienen una narrativa allí y ellos editan ese cuento para hacer auditorías internas, ni siquiera para presentar a autoridades. Entonces como que siempre está allí, y cuando yo entré a esta empresa, también lo primero que me dijeron fue: esto no es una novela, así que nosotros no hacemos corrección de estilo. Y yo, ok, sí, son protocolos de investigación y son consentimientos informados, pero cuando me di cuenta después que yo hacía parte de una cosa más grande, que era que a esa persona que me dijo eso le iban a sacar, que iban a acabar eso en Argentina, pues, también. Y ahí yo lo cogí, yo dije: no, sí hay que hacerlo, o sea, después de leerlo, sí, o sea, esto es lo que les decía, el lector. Y ese lector es un paciente que no tenemos ni idea de dónde viene, y después he visto historias que son personas de cualquier tipo de sectores socioeconómicos, y no sé quién va a leer esto, y yo necesito que el que me lea este consentimiento lo entienda, porque si el traductor se las da más papista que el Papa y me pone una hepatomegalia, que me va a decir que es una hepatomegalia el pobre paciente. Y pues no sé, siento que todas esas cositas como tan chiquitas que parecen insignificantes, que son como de mi día a día, todo eso yo siempre lo pienso como en mi lector y en mi proceso de literatura, y que va a ser también todo como esa paciencia, porque eso todavía se demora para que yo llegue a traducir Cortizo de Aloisio Acevedo, que es como lo que tengo ahorita en mente para poder empezar solo a hacer algo.
y llegar a pues, lograrlo. Además todavía estamos jóvenes, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Vamos a escuchar un poco de merengue, relajarnos un rato y continuar con la charla en otro marco conmigo después. Entonces,